Hoy por hoy, Ser Andújar. José María Martos. Dentro de la programación de la Radio Televisión de Andújar, a través de Ser Andújar y 10 Televisión Andújar, vamos a hablar ahora de un tema pues que siempre está de permanente actualidad. Nos estamos refiriendo a las vías pecuarias. Con tal motivo tenemos un especial de nuestro Hoy por Hoy, en el que contamos con la presencia de Juan Alberto Cañuelo. Él es natural de Marmolejo y es presidente de la Asociación Medioambiental Descubriendo el Río Yeguas. Bienvenido a nuestro estudio, Juan Alberto. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, yo creo que lo que debíamos darle a conocer a nuestros oyentes es qué es esa Asociación Medioambiental Descubriendo el Río Yeguas, y luego ya comentamos muchos de los temas que le traen usted a nuestro estudio. Estupendo. Pues la asociación la que presido, la Asociación Medioambiental Descubriendo el Río Yeguas, es una asociación joven porque se creó hace 2 años, con el objetivo fundamental pues bueno, del conocimiento y la defensa de los caminos y vías pecuarias, y sobre todo de nuestro entorno, de la sierra de aquí, de Sierra de Andújar, y también de la parte del parque vecino, Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. ¿Y qué respuesta está teniendo esta asociación relativamente joven? La verdad que está teniendo es una asociación algo atípica, porque no se busca las actividades comunes que ya están cubiertas por otras asociaciones desde aquí de Andújar, como por ejemplo puede ser Ameco, que están haciendo una gran labor, sino que intenta pues profundizar un poquito más en un calado social, pues bueno, como venimos hoy con la presentación de algunos libros y algunos estudios, un poquito más de profundidad en ciertos temas. Pues si le parece a usted, háblenos de este libro que tenemos por aquí, Las vías pecuarias en el Parque Natural Sierra de Andújar. ¿Qué le motivó a escribir este libro? Pues bien, este libro yo disfruté en mi infancia, los veranos fundamentalmente, en un pago muy cerquita del río Yeguas, en la parte de Montoro, en el pago del Charco del Novillo, y de ahí a esa infancia pues sí es verdad que empecé a tener una relación muy íntima, bueno, pues con la sierra, con el medio natural, y desde ahí pues ya tuve una relación, como digo, muy íntima con el medio ambiente. Bueno, pues ya la vida pues es normal, pues por el tema de los estudios se hace un poquillo más estructurada, más previsible, familia, hijos, pero bueno, un buen día en mi pueblo natal, en Marmolejo, en la biblioteca encontré un libro que hablaba sobre el agua subterránea en el Parque Natural Sierra de Andújar. Y ahí pues se especificaban muchos lugares asociados al agua, como eran abrevaderos, charcas. Entonces yo en ese libro especifica que se encuentran dentro de fincas privadas, pero que era un dominio público, pero que no se podía acceder porque estaba con una finca privada. Entonces me llamó mucho la atención que para poder llegar a un bien público hubiese que pasar antes por un bien privado. Bueno, y eso se me quedó ahí un poco en la mente. Empecé a retomar la salida a la sierra, bueno, y eso más o menos pues fue la semilla o el germen de esta publicación. Explíquenos usted qué son las vías pecuarias, porque quizás muchos lo estamos viendo, estamos asistiendo a esta entrevista, pero nos queda la duda de saber realmente qué son las vías pecuarias. Las vías pecuarias son los caminos por donde transita el ganado. Las vías pecuarias tienen su origen, pues bueno, en las grandes migraciones de herbívoros que se produjeron en la península ibérica, ya en tiempos ancestrales, os estoy hablando más o menos del periodo prehistórico, del paleolítico, donde este hombre del paleolítico pues seguía estos movimientos pendulares del ganado, que iban buscando los mejores pastos, y ahí ya empezaron a conformarse una serie de caminos, ¿vale? Que posteriormente pues fueron las vías pecuarias. Estas vías pecuarias pues se oficializan, por así decirlo, pues con el reinado de Alfonso X, en el siglo XIII, fundamentalmente, concretamente, en el año 1273, donde este rey pues le da unos privilegios a estas vías pecuarias que no tenían hasta entonces, fundamentalmente por la raza del ovino merino, de la raza merina de oveja, porque la lana de la raza merina pues era una lana que era la mejor del mundo. Entonces eso supuso para la corona de Castilla, pues claro, un ingreso económico pues de unas dimensiones incalculables. Por eso quiso que esas vías pecuarias, para que la raza merina tuviese mejor pasto y por tanto diese mejor lana, pues quiso proteger esas vías pecuarias. Ajá.
Claro, pero los que somos un poco neófitos en este tema nos preguntamos, ¿son lo mismo las vías pecuarias que los caminos públicos? No, está muy bien esa pregunta porque hay que hacer un inciso y dejar claro que los caminos públicos dependen de los municipios, ¿de acuerdo? Y sin embargo, las vías pecuarias dependen de las comunidades autónomas. Por tanto, las vías pecuarias que discurren por el Parque Natural Sierra de Andújar son competencia de la comunidad autónoma andaluza. También hay una diferencia muy importante en su anchura. Los caminos públicos tienen una anchura delimitada que normalmente suele ser pequeña, y sin embargo las vías pecuarias pueden variar la anchura desde los 90 metros, que eran 90 varas castellanas, que eran unos 70 o 72 metros de anchura, ¿vale? Que van las cañadas reales. Luego estarían los cordeles, que tienen la mitad, unos 38 metros de anchura, veredas, que tienen la mitad del cordel, que serían 21 metros, y las coladas, porque tienen una diferenciación de anchura algo menos que la vereda, pero por ejemplo en nuestro parque natural, tanto la colada como la vereda mantienen las dos 21 metros. Entonces, calculad que son superficies, ¿vale?, de una anchura bastante considerable, lo que es la vía pecuaria. Daros cuenta que era un ganado de ovejas de 1000, de 2000 cabezas, que tenían que ir andando, en este caso por el parque natural, y tenían que ir pastando, y iban, según la importancia de esa vía pecuaria, pues tenían una anchura determinada. ¿Existe una clasificación en cuanto a las diferentes vías pecuarias? Sí, aparte de la clasificación que os he comentado de la anchura, ¿vale? Hay otra clasificación que es también muy importante, que es según el acto administrativo en el que se encuentre. Entonces, estaría la clasificación, que es el acto administrativo por el cual se dice que esa vía pecuaria existe. Estas clasificaciones se hicieron por términos municipales. Como sabemos, el Parque Natural pues lo componen 4 municipios: Marmolejo, Andújar, Villanueva de la Reina y Baños de la Encina. Marmolejo tiene su acta de clasificación en 1956, Andújar la realizó un año antes, en 1955, Villanueva de la Reina en 1947, y Baños de la Encina fue la más tardía en ese sentido, porque preparó su acta de clasificación en 1972. Y entonces, pues, verdaderamente la vía pecuaria... ¿La más antigua fue Villanueva? La más antigua fue Villanueva de la Reina, correcto. Y entonces, a su pregunta de la clasificación, pues eso sería primero la clasificación en sí, que está hecha, que eso ya es un paso muy importante para la vía pecuaria y para la defensa de la vía pecuaria, porque eso lo que da ya es potestad de que existen y potestad de dominio público. Y entonces lo que nos dicen estas clasificaciones pues son la anchura de la vía pecuaria, el trayecto que tiene, bueno, y más o menos por dónde va, por la orografía del terreno, por dónde se va discurriendo esa vía pecuaria dentro del parque natural. El segundo acto clasificatorio, administrativo, serían el del linde. El del linde es cuando ya la administración competente, en este caso la Junta de Andalucía, pues a través del BOJA, publica realmente las coordenadas en VTM, que se denominan, de por dónde va exactamente la vía pecuaria. Y el último acto administrativo sería el amojonamiento. Es cuando ya se coloca un póster, no sé si lo habéis visto, en la zona de la Lancha, que es muy común aquí en Andújar, que solemos subir, pues hay algunos pósters que son verdes y blancos y llevan unos VP. Y a ella ese acto lo que hace es colocar un póster enfrente, un homólogo enfrente, según la anchura de la vía pecuaria, y se van colocando en toda la vía pecuaria, del tramo que ya está delindado, pues se amojona y se colocan esos pósters para que todo el mundo, tanto la propiedad que está lindando con ese dominio público como los usuarios, sepan realmente por dónde va esa vía pecuaria. Hablemos de las vías pecuarias en lo que es el Parque Natural Sierra de Andújar. Vale, pues bueno, el Parque Natural Sierra de Andújar, pues prácticamente, aquí gracias a Dios todo el mundo lo conocemos, un parque natural que fue declarado como una protección medioambiental en 1989, hace relativamente, bueno, pocos años, y fundamentalmente es mundialmente conocido, bueno, por la presencia del lince ibérico, es muy conocido. Este parque pues tiene, por un lado, unos montes públicos, una serie de montes públicos que es bueno conocerlos. En la parte sur del parque nos encontramos con el monte público del Lugar Nuevo, que es el más conocido porque es la entrada al Santuario Virgen de la Cabeza, en fin, es donde tenemos el embalse del Encinarejo, ya es el más conocido. El camino que se hace a pie también hacia la Virgen. Luego tenemos un monte público que se llama Valquemao, que está en la parte oeste, que está junto al río Yegua. Otro monte público muy pequeño que se llama el Monte Público La Lancha, que se encuentra justo donde está el túnel de la presa del
de la Lancha, del embalse del Jándula, y luego tenemos otro monte público mucho más amplio, que lo tenemos en la parte noreste, que es el monte público de Contaderos y Selladores. Luego aparte tiene una red hidrológica también bastante importante, porque daros cuenta que cuando los animales pues tenían su necesidad básica, que era la alimentación, la tenían cubierta porque iban comiendo de los pastos conforme iban caminando, ¿vale? Luego tenían una necesidad básica fundamental también, como es la hidratación, y esa hidratación la cogían desde los ríos y arroyos que se encuentran dentro del parque natural, ¿vale? Tendríamos por la parte oeste, tenemos al río Yegua, que delimita con el parque vecino Sierra de Montoro y Cardeña, y por la parte este tenemos al río Jándula, y luego tenemos pues, algunos ríos que son afluentes, como el río Cabrera, el río Sardinilla o el río Armayón. Esas son la red hidrológica más importante. Y luego otra cosa característica de este parque, bueno, pues es que los cotos de caza mayor son predominantes. En el parque existen aproximadamente algo menos de medio centenar de cotos cinegéticos, ¿vale? De caza mayor. Entonces, tanto desde mi parte, de mi persona, como a la asociación que represento, pues no estamos en contra ni mucho menos de las costumbres de nuestra tierra, pero sí que la presencia de tantos cotos cinegéticos pues está provocando, bueno, pues una fragmentación de las vías pecuarias, que no se esté cumpliendo del todo la ley. En fin, ahí ahora hablaremos de que hay algunos problemas que podemos intentar solucionar. Vamos precisamente con lo que la legislación específica en este apartado de vías pecuarias recoge. Vale, las vías pecuarias pues tienen, como os comenté, desde Alfonso X el Sabio, pues han tenido una protección muy importante. De hecho, en la actualidad tenemos una ley a nivel nacional, que es la ley 3/1995 de las vías pecuarias. Ya os comento que es a nivel nacional, y aquí ya le da una legislación jurídica a las vías pecuarias y las denomina que son un bien de dominio público. Entonces es de todo y de todas estas vías pecuarias. En esta ley ya dice que son inalienables, no se pueden vender, no se pueden ceder, son inembargables, ningún juez puede embargar ese bien, en este caso a la comunidad autónoma, ¿vale? Y también son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no pierden su validez en el tiempo. La vía pecuaria, según esta ley y basándonos en esta ley, siempre va a estar ahí. Posiblemente, como yo he recorrido todas las vías pecuarias que se encuentran dentro del parque, posiblemente habría andado por vías pecuarias y habría transitado por vías pecuarias que nunca, o que a lo mejor hace un siglo que nadie la ha recorrido ese trayecto. Pero que hayan pasado 50, 60, 100 años, eso es imprescriptible, no pierde validez. Entonces las vías pecuarias, aunque no se hayan transitado en muchísimo tiempo, siguen estando ahí y siguen siendo un dominio público. Pero en los tiempos en los que estamos, ¿es algo más bien simbólico una vía pecuaria? No, bueno, aquí en el Parque Natural Sierra de Andújar, de estos últimos años atrás, luego hablaremos de una orden local, sí que hemos cogido pues lo que comenta. Se ha ido quedando las vías pecuarias como algo residual y algo que no tiene uso. Sí. Pero sin embargo, aquí, muy cerquita de aquí, en Sierra de Segura, hay casi una decena de pastores trashumantes que desde los campos de allí de Sierra de Segura vienen muy cerquita de aquí del Parque Natural se quedan por la parte de muy cerquita del parque, en las inmediaciones, y no entran al parque, pues por lo que estamos comentando, porque están fragmentadas las vías pecuarias, no se pueden recorrer en toda su totalidad. Entonces hay un poquito de ese inconveniente, que los pastores trashumantes quieren llegar aquí a las vías pecuarias, pero no entran o no tienen facilidad para poder discurrir por el Parque Natural, ¿vale? Y entonces pues evitan eso y se quedan en la afuera. Otra ley, sí, ¿vale?, que quería comentarle era una ley autonómica, que es el decreto 1955 del 1900/1998. Esto es un decreto de reglamento de las vías pecuarias, que es como si fuese una ampliación de la ley nacional, ¿vale? Y aquí especifica pues eso, que como muy bien ha reseñado, como la transhumancia y el movimiento de ganado pues ya cada vez es más inferior, porque supone un coste y supone ya, con la forma más moderna de transporte con los camiones, pues se está de alguna forma perdiendo. En esa ley y en ese decreto
ya especifica que hay unos usos complementarios. Es decir, que ya no solo la vía pecuaria las puede utilizar el pastor con su rebaño, sino que hay unos usos complementarios. Y estos usos complementarios pues, son el paseo, son la cabalgada, el poder hacer itinerarios en la vía pecuaria con algún vehículo que no sea motorizado, como esta decreciente subida a la bicicleta de montaña. Entonces las vías pecuarias han perdido un poquito esa opción del uso ganadero, pero tienen aprobados por ley otros usos que son complementarios, que son los que la mayoría de las personas podemos utilizarla y podemos disfrutar del medio ambiente. Le estamos hablando de medio ambiente, le estamos hablando de las vías pecuarias. Para ello está con nosotros Juan Alberto Cañuelo, al que yo quiero preguntarle cuál es la mayor amenaza que me imagino que existe precisamente para las vías pecuarias en el Parque Natural Sierra de Andújar. Vale, en general en toda España, la más importante es la fragmentación. Es decir, hay tramos que puedes recorrer, pero luego hay ciertos obstáculos que te impiden recorrerla en su totalidad. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ir luchando o intentar concienciar a la ciudadanía que esa vía pecuaria es un bien público y deberíamos de alguna forma intentar que esas vías pecuarias estén libres para su uso, porque la ley no lo permite. Entonces, pues, como la ley nos permite poder utilizar esa vía pecuaria, lo suyo es que cuando lleguemos a una vía pecuaria, bueno, que no encontremos, por ejemplo, en este caso, el obstáculo más común que se da en el Parque Natural Sierra de Andújar, en las vías pecuarias, pues bueno, es el corte, como he comentado, del vallado cinegético. Este corte, ¿vale?, provoca que haya una fragmentación y no se puede continuar. Si vas con un ganado o vas paseando con la familia, no puedes continuar. Entonces, pues bueno, ante eso, si es importante, bueno, pues poner, cuando lleguemos y veamos una irregularidad, poner una denuncia correspondiente, ¿vale?, que como he comentado, depende de la comunidad autónoma, pues sería ponerlo en la Consejería de Medio Ambiente de Jaén, poner nuestra correspondiente denuncia de que hemos visto una irregularidad en la vía pecuaria. Entonces, cuando estamos por una vía pecuaria y nos la encontramos cortada pues, por una valla cinegética, por cualquier tipo de obstáculo, la respuesta que debía dar la ciudadanía es irse directamente a Jaén. Sí, si me lo permite, mire, yo ¿Sí? le voy a leer un fragmento de un libro que se llama Tierra de Mujeres, lo ha escrito María Sánchez, que es una veterinaria de Córdoba, y bueno, ella es una mujer feminista, que le gusta mucho el mundo rural y toda su familia ha sido veterinaria. Entonces, con respecto a esa pregunta, le voy a leer un pequeño fragmento en el que ella dice, terminando el libro: este otoño mi madre, mientras estábamos con mi abuela sentada en el brasero preparando la habichuela, comenzó a hablar sin venir al cuento del columpio que le había hecho su padre en una encina de la casita del olivar. Sonreía. Yo no dejaba de pensar a la niña, balanceándose, tomando impulso, sonriendo. Esa tarde decidimos ir allí, a ver la encina que mecía mi madre, a realizar el camino que tantos días recorría a pie hacia el olivar. Reconozco que para mí era una aventura. Mi madre casi nunca me hablaba de su infancia. La vida de mi madre, antes de ser mi madre, era un misterio para mí. Salimos del pueblo, caminando durante un buen rato, pisando sobre las huellas de mi madre niña y de tantos antepasados que habían hecho el mismo sendero, acompañados de sus animales hasta las ramas llenas de aceitunas. No paraba de contarme cosas que yo desconocía por completo, como si esa vuelta a la infancia hubiese activado algo en ella, como si esa vereda, tantas veces pisada, se convirtiera en algo nuevo y desconocido. Pero tuvimos que darnos la vuelta. Había cercado parte del camino, y las cancelas tenían candado. Aunque teníamos derecho a pasar, porque era cañada y por lo tanto camino público, nos dimos la vuelta. Dejamos a la encina y al columpio invisible en nuestra memoria, como también dejamos atrás las huellas de tantos animales, pastores y jornaleras que seguían ahí, invisibles a pesar del tiempo, como una marca que pesa para todos aquellos que conocíamos esa cañada como un camino de todos, un sendero que se compartía para los rebaños y las manos que los guiaban. Regresamos, pero parecía que eran los olivos de más de 100 años con sus madrigueras y los sonidos y olores del campo los que se marchaban. Con esto quiero decir que cuando vayamos por una vía pecuaria dentro de nuestro parque natural y nos encontremos un obstáculo que nos impida su paso, en este caso el más común, tengo cifrado alrededor de 60 cortes de mallas cinegéticas que impiden el paso de las vías pecuarias. El darnos la vuelta a irnos a nuestra casa no lo considero una opción, ¿vale? Porque creo que faltamos respeto a tantas jornaleras, a tanta gente que ha estado trabajando en el campo, a tantos pastores, y eso a nuestros antepasados, de alguna forma, le estamos perdiendo esa memoria,
que ellos lucharon por ese progreso y por intentar mejorar sus vidas a través de las vías pecuarias. Claro, porque hay una frase pues muy habitual, ¿no? Tantas puertas tiene el campo. Nosotros aquí es verdad, en el Parque de Andújar, la última, hablando de legislación, lo último que quería comentar era una orden del 23 de diciembre de 2003, en la que se restringe el paso o el uso de ciertas vías pecuarias en el parque, que prácticamente ciertas son todas. En el Parque Natural Sierra de Andújar existen 16 vías públicas, que son 16 vías pecuarias que son públicas. 2 cañadas, 9 cordeles, 3 coladas y 2 veredas. Pues bien, en el estudio y en el libro he visto que todas las vías pecuarias están fragmentadas, algunas una vez, por una malla cinegética, y algunas hasta 13 veces, interrumpidas por diferentes mallas cinegéticas. Bien por propiedades privadas, y lo que es más llamativo todavía, incluso por administraciones públicas. Estos montes que he dicho que son públicos, sí, tienen sus propias vallas, porque son, dentro de que son montes públicos, tienen su coto cinegético, también están cortados por mallas cinegéticas. Entonces me ha dado el caso de, por ejemplo, la Cañada Real de Extremadura, cuando pasa por muy cerca del río Yegua, y encontrarme una valla que delimita Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, el río Yegua, ¿vale?, con el monte público de Valquemao. Entonces, claro, no es una cosa lógica que la misma administración coloque una valla cortando una servidumbre de paso como son públicas, como son las vías pecuarias. Entonces, esta orden, ¿vale?, que restringe, que quiero que quede claro, que restringe el uso, pero no lo prohíbe, ¿vale?, pues aquí en Andújar y en la comarca lo hemos entendido un poco como que están prohibidas su paso. Y en el libro lo especifica bien, el paso por las vías pecuarias no está prohibido, sí está restringido. ¿Qué restricciones tiene? La orden habla de época de cría, lo deja un poquito en el aire, restricción porque puede ser molesto para época de cría de ciertas especies, como he hablado antes, tan emblemáticas del parque como el lince ibérico, o puede ser el águila imperial, el buitre negro, cigüeña negra. Pero luego dice también la orden, en el punto 3, que se colocarán una serie de advertencias de cuáles son esas restricciones. Por ejemplo, pues bueno, en la época de celo del lince, de diciembre y cría hasta abril, no se puede pasar por determinada vía pecuaria. Pero eso no lo han hecho, no han especificado. Entonces nosotros cuando vamos a pasar por una vía pecuaria no sabemos cuál es la restricción, ni, como no es prohibición, sino que limita el paso, lo acota, pero no lo está prohibiendo. Pues claro, yo creo que lo más lógico es que nosotros vayamos al campo, disfrutemos de las vías pecuarias, y cuando haya una restricción, pues bueno, por la administración competente nos haga saber cuál es esa limitación. Nosotros nos acotamos a esa limitación que haya, y bueno, y si tenemos que dejar ciertos meses o ciertos días o ciertas épocas en las que no se puedan transitar, no se transita, en las que estén libres, como puede pasar en otros parques naturales, en los que tienen sus limitaciones, y la gente se acota a esas limitaciones, pero bueno, durante el resto del año puede disfrutar de este dominio público, que son las vías pecuarias. De todo lo que nos está hablando Juan Alberto Cañuelo, yo estoy seguro que a ustedes les interesa, bueno, está también recogido en este libro, que yo quiero que en primer lugar nos diga qué método fue el que siguió pues para realizar este trabajo. A ver, este trabajo fundamentalmente lo dividí en 3 partes. Una primera parte que fue un fondo documental, porque claro, lanzarte al monte o a la sierra a ver por dónde van las vías pecuarias, pues bueno, eso es una utopía. Primero realicé un fondo documental donde miré en muchísimos archivos, Redian, que es la Red de Información Ambiental de Andalucía, Pares, que es el portal de archivos históricos de España, lo que hemos comentado de las clasificaciones, solicité al archivo provincial de Jaén todas las clasificaciones de estos 4 términos que conforman el parque natural, me estudié las clasificaciones, por dónde decía que pasaban, las vías pecuarias, su anchura, también hice un estudio sobre unos vuelos, fundamentalmente el vuelo americano. Un vuelo americano fue un vuelo que se llama Army Map Service, que es un vuelo que se hizo a mediados del siglo XX, en el que se hizo un vuelo de toda la superficie de España. Bueno, los americanos, el vuelo militar, hicieron un vuelo. Entonces, ahí se pueden ver, apreciar, pues bueno, unas huellas transhumantes, que denomino, que es por donde el ganado transitaba. Entonces se pueden ver alguna altura, incluso de medio metro o de 1 metro, que es por donde iban los animales. Entonces, fui recopilando toda esa información, y una vez que tenía toda esa información, ¿qué hice? Me fui al campo.
y salí al campo. Y transité la vía pecuaria y me equivoqué 20 veces y fui buscando esas huellas ancestrales, trashumantes, y cuando las encontraba decía, voy bien, por aquí es la vía pecuaria. Todo eso, claro, comparándolo con todo el fondo documental que había obtenido. Este trabajo me ha llevado casi 6 años realizarlo, o sea que es que la extensión de las vías pecuarias en el Parque Natural es grandísimo. El Parque Natural tiene unas 75.000 hectáreas, pues las vías pecuarias corresponden al 1,5% de la superficie total del parque. Es decir, para que haga una idea, el cercado del Ciprés, que tenemos aquí muy cerquita, que todo el mundo lo conocemos porque es un sitio muy bueno para ir a andar, tenemos pues todo su perímetro, hacer una idea que hay 96, todo, lo que es donde se anda la gente, todo el perímetro del cercado del Ciprés, tenemos 96 parques del Ciprés en nuestro parque natural. Ojo, estoy diciendo 96 veces la superficie del parque Ciprés la tenemos pública en nuestro parque natural, que tiene una superficie de 1.100 hectáreas de superficie pública ahí en el parque. Y no la estamos disfrutando, no la estamos utilizando, por desgracia, estos años tan malos que hemos pasado, el estrés que nos ha supuesto la pandemia, por desgracia también la pérdida de familiares y de amigos, y para recuperarnos de eso es que tenemos aquí nuestro parque, para poder siempre con una conciencia y un miramiento hacia el medio ambiente, pero tenemos aquí un parque magnífico para poder disfrutarlo. 6 años de trabajo, 6 años de estudios, 6 años de investigación, que quedan reflejados en este libro, que dicho sea de paso, se presenta este jueves 1 de diciembre. Correcto, este jueves 1 de diciembre a las 7:30 de la tarde, ¿vale? Se va a presentar en Casa de Cultura, ¿vale? Todo aquel que esté interesado en asistir puede hacerlo. Lo único que pasa es que dejaremos ahora el correo electrónico, porque por volumen de espacio, ¿vale?, tiene que ser con confirmación anterior, ¿vale? Y en el apartado anterior que me ha preguntado, ya terminé ese trabajo, que no lo he terminado de hacer el inciso, con los testimonios, es súper importante. Un pastor de aquí de la Sierra de Andújar, Leocadio, que lo conocerán, sí, porque ha escrito varios libros. Él, he hecho innumerables subidas con él a la sierra y no quería olvidármelo porque me ha ayudado muchísimo a determinar por dónde va la vía pecuaria, a pensar como un pastor cuando tenía alguna duda. Y luego también he hablado con los guardas de la finca y bueno, con eso elaboré este trabajo. Una vez que terminé el libro, enlazando con la presentación, en la presentación que vamos a hacer el día jueves, vamos a donar el libro en PDF, totalmente gratuito, y vamos también a donar los tracks de las vías pecuarias. ¿Qué pasó? Cuando yo terminé de realizar el libro y ya lo tenía editado y lo tenía ya en mis manos, bueno, me quedé que yo había preparado esta documentación desde este fondo documental de unos manuscritos escritos y terminaba con un libro escrito. Pero claro, yo pensaba, la persona, el ciudadano que quiera disfrutar de las vías pecuarias, con el libro nada más, no va a ser ahora el trabajo que yo tengo hecho durante 6 años para poder saber por dónde va la pecuaria. Entonces hice un curso con un sistema informático que es de geografía, en el que pude dibujar todas las vías pecuarias en un archivo Shape que se llama, que dibuja una línea con todos los mapas, y esa línea te permite transportarlo a un formato GPX. Ese formato GPX ya es compatible con cualquier aplicación móvil que tengamos en nuestros dispositivos, o bien con un GPS deportivo. Entonces esos trazos son los que se van a donar, para que todo el mundo pueda tener a su alcance en su móvil y pueda ir a la sierra y pueda ir al parque natural y pueda discurrir por la vía pecuaria sabiendo exactamente por dónde va la vía pecuaria. Pues como ven ustedes, es más que interesante. Ya recuerden que la cita es este próximo jueves en la Casa de la Cultura de Andújar a partir de las 7:30 de la tarde. Que están viendo ustedes también sobreimpresionado durante esta entrevista esa dirección de correo electrónico en el que hay que solicitar estar en esta presentación por aquello de que el espacio es limitado, ¿no? Correcto. Va a ser en la biblioteca, en la Casa de la Cultura, sí, pero en una sala bastante grande que aproximadamente el aforo máximo está entre los 90 y 100 asistentes, pero ya confirmados van unos 60, o sea que se tiene que dar prisa. Que hay que confirmar, exactamente. Confirmar y darse prisa a la persona que quiera tener el libro en formato
digital, en PDF y los TRAS. ¿Vale? Luego también os quería comentar que cuando se donen, ¿vale? Porque ya os digo, se van a donar gratuitamente, tenemos una colaboración con una asociación de aquí de Jaén, que es Pídeme la Luna, que la conocerá mucha gente, ¿vale? Entonces se va a ceder gratuitamente, ¿vale? Y cada persona que reciba el libro y los TRAS gratuitamente, de forma anónima y de forma totalmente voluntaria, podrá hacer, si quiere, colaborar con esta asociación, ¿vale? Con la cantidad económica que vean oportuno, si así lo estiman oportuno. Esta asociación de Pídeme la Luna, pues es una asociación que lo que hace es intentar cumplir los sueños de niños que están o han estado ingresados en el hospital de Jaén, en el oncohematología, ¿vale? Y bueno, ya es una forma de, bueno, la gente que me ha ayudado a poder realizar este libro, por alguna forma, bueno, de devolver ese favor a otro ámbito y ya está, y intentar ayudarnos entre todos. Pues gracias por estar en nuestros estudios, Juan Alberto Cañuelo, que es presidente de la Asociación Medioambiental Descubriendo el Río Yeguas, que nos ha presentado este libro que ustedes, tal y como él nos ha indicado, lo podrán tener en ese formato que se va a obsequiar este próximo jueves en la Casa de la Cultura a partir de las 7:30 de la tarde. Pues solamente me resta dejarle nuestras cámaras, nuestros micrófonos de SER Andújar, de 10 Televisión Andújar, por si algo nos ha quedado pendiente, que cree usted que hay que insistir un poquillo en él, vamos con esto. Vale, pues bueno, yo para finalizar, sí quiero poner de manifiesto que para poder llegar a una resolución, más o menos, de los problemas que me he ido encontrando con las vías pecuarias, pues creo que debemos de ir un poquito de la mano, tanto los usuarios que utilicemos esas vías pecuarias, como las propiedades privadas que estén colindando con esas vías pecuarias, y las administraciones públicas. Yo creo que esos tres serían los tres fundamentos que tendríamos que basarnos para que las vías pecuarias, pues bueno, vuelvan a retomar ese cariz público y ese disfrute que tienen como dominio público. En sí, las vías pecuarias, por su anchura, conforman un propio ecosistema. Entonces es muy importante conservarlas, porque los cambios climáticos que se nos van predeciendo y los problemas que se nos van a ir presentando con total seguridad, pues bueno, las vías pecuarias pueden ser un escape y pueden servir como si fuese un factor resiliente hacia esos factores ambientales que están por venir, y bueno, están viniendo ya, por desgracia, se está viendo, y están por venir. Y nada, que espero que os haya gustado y que disfrutéis de vuestras vías públicas, que son las vías pecuarias en el Parque Natural Sierra de Andújar. Pues lo dicho, muchas gracias y enhorabuena por ese trabajo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hoy por hoy, SER Andújar.